Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentan Naturalmente Universitario, un programa con temas de interés en torno a la promoción de la salud y a la inclusión para las y los universitarios. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario, un espacio donde hablaremos de temas que impactan nuestra salud y bienestar y también la convivencia en la comunidad universitaria. Soy Marijo Muñoz. Buenos días, Rosy. Hola Marijo, buenos días a todos los que nos sintonizan semanalmente. Les saluda Rosy Vite y en esta emisión de Naturalmente Universitario vamos a reflexionar sobre un tema fundamental, cómo comprender la discapacidad. Muchas veces escuchamos este término, pero ¿realmente sabemos qué significa y cómo podemos contribuir a una sociedad más inclusiva? Exactamente, Rosy. Bueno, pues la discapacidad no solo es una condición médica, sino una interacción entre las personas y las barreras en su entorno. Así es que cuando el entorno no es accesible, es cuando surge la verdadera limitación. Así es, y bueno, pues invitarlos como cada semana a que interactúen con nosotros en las transmisiones o lo hagan el resto de los días, no precisamente todos los jueves, porque también pueden conocer el contenido que generamos a través de las redes sociales y estar en contacto con nosotros para proponer algún tema específico. Recuerden que en Facebook e Instagram nos encuentran como SendiuV, en X, antes Twitter como @Sendiu y en TikTok como @Sendiu.v. No olvides darles me gusta, seguirnos y compartir nuestro contenido. Además, queremos compartirte la frase del día que hace alusión al tema que estamos por abordar y es la siguiente. La discapacidad, la verdadera discapacidad no está en las personas, sino en las barreras que les impone la sociedad. Así es, y bueno, pues para platicar a detalle sobre cómo comprender la discapacidad, les presentamos a una invitada muy especial, quien nos brindará su experiencia y conocimientos en este tema. Le damos la bienvenida con mucho gusto a Ana Paola Morgado Luna, quien es estudiante de Sociología de la Universidad Veracruzana, aquí en Jalapa, Veracruz. Bienvenida, Paola. Tenemos ahí un tema con el micrófono, Paula, si puedes abrirlo, porfis, Ahí y está, y abrir tu tu cámara cámara. también. Discúlpeme, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Paola. Pues agradecerte, obviamente, que estés el día de hoy con nosotros platicando de un tema tan interesante y sobre todo que la emisión del día de hoy, pues el objetivo es crear conciencia alrededor del tema de la discapacidad, de la inclusión. Y bueno, justo queremos que nos platiques, que nos definas, digámoslo por así, qué es la discapacidad y la inclusión. Claro, bien, pues bueno, antes que nada agradecer la invitación. Creo que precisamente ese tipo de espacios abren pues un diálogo y una reflexión hacia algo pues tan latente y tan importante que es la condición de discapacidad y principalmente primero, antes de, o para ir entrando como en el tema, pues mencionar, ¿no? Que en general para hablar de discapacidad debemos hablar de una condición de diversidad, de reconocer precisamente la diversidad como algo que nutre a las sociedades, sino que pues las segrega o que o que deba separarlas, ¿no? Debemos entenderlo también como otras formas de existencia, ¿no? Otras formas de entender, de percibir, de conocer el mundo y de aprender también. Entonces, no hay una única forma, no, pues debemos como centrarnos, ¿no? En una única capacidad, por ejemplo, sensorial, cognitiva, corporal, etcétera. Entonces, a partir de ello podemos, pues, definir que hay múltiples formas de entender el mundo y que hay personas que precisamente ejercen, ¿no? Esas otras formas, ¿no? Y que son igualmente válidas. Asimismo, pues creo que también es importante mencionar que hablar de discapacidad es hablar pues de una población bastante grande, de más de 20 millones, según el INEGI en 2020, más de 20 millones de personas en México pues viven en condición de discapacidad, entonces pues por ello también, ¿no? La importancia y relevancia de hablar del tema. Principalmente porque es importante no reconocer que existen muchos abismos en el tema de investigación, en el tema de intervención en comunidades, por ejemplo, de entender a esta diversidad, por ejemplo, a la condición de discapacidad como también interseccional, ¿no? Porque pues también hay mujeres con discapacidad, hay jóvenes con discapacidad, infancias, ¿no? Adultos mayores también, que cada pues grupo tiene sus propias necesidades y marca, ¿no? Su propio rumbo, entonces pues es importante también entenderlo con lo diverso que conlleva, ¿no? Y saber que pues aún hay mucho por hablar del tema, mucho que visibilizar y principalmente pues muchas voces, ¿no? Todavía
que escuchar y que pues a lo largo de la historia, que ya igual podríamos como ir hablando de eso, pues se han ido como que silenciando, ¿no? Y más que nada en algunos temas o vistos como tabús y que precisamente hoy en día al hablar de inclusión, pues es entender también, ¿no? Lo que conlleva, ¿no? Que es una participación activa, equitativa, ¿no? En la comunidad, por ejemplo. Que conlleva también las mismas oportunidades, tener acceso a las mismas oportunidades de forma equitativa, por ejemplo, y también pues conocer precisamente las necesidades a partir, ¿no? de la población en específico a la que nos queremos referir, ¿no? En este caso, o de forma muy particular, por ejemplo, jóvenes con discapacidad, pues bueno, es todo un tema y conlleva también pues mucho que investigar. Así es, Pablo. Y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de platicar contigo y precisamente de cómo se ha comprendido esta la discapacidad a lo largo del tiempo. Ahorita ya mencionabas como una pixelada de todo esto. Queremos profundizar en tú cómo sientes que ha cambiado la discapacidad a lo largo del tiempo o la percepción, digamos. Claro, pues sin duda, creo que aquí el tema también es que, por ejemplo, hablar de discapacidad, lamentablemente a lo largo del tiempo, las personas propiamente que la viven no han hablado, ¿no? De qué es vivir con discapacidad o qué significa para ellos, para ellas hablar entender la discapacidad, sino se ha descrito, se ha hablado a partir de, pues, las otras edades, ¿no? Las otras personas, pues, ponen, ¿no? En escrito, por ejemplo, pues qué es esta condición, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues podemos ya a empezar a cuestionar, ¿no? Precisamente de dónde vienen como todas las concepciones que se han tenido, desde una parte médica, desde una parte religiosa, por ejemplo, que poquito a poco, pues voy como a plantearlas. Porque, bueno, principalmente la discapacidad se ha desarrollado bajo un paradigma, pues, dominante, ¿no? De una noción de normalidad, que pues sí es importante cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es esto normal o qué es lo que consideramos normal, ¿no? Y que por ende estamos excluyendo al definir algo como lo normal, por ejemplo, ¿no? Y también a partir como de esta pregunta de lo normal, pues justo nos arrojamos a la cuestión de las diferencias, ¿no? La diferencia o la palabra como tal, pues tiene una noción que pues va segregando, ¿no? Que define de alguna forma como que algo es más positivo que otra cosa, ¿no? Pero cuando hablamos de diversidad, se pone entonces una noción como más horizontal de entender precisamente la multiplicidad de formas, de saberes, de sentidos. Entonces, en este caso, pues sí, a partir, ¿no? Yo creo que, pues, el siglo XXI, sin duda, se ha venido hablando de esta diversidad más allá, ¿no? De una diferencia en la que ha radicado la discapacidad como tal. Y de forma, pues, muy como, pues, quizá teórica o muy concreta, hay un libro que me gusta mucho que se llama Breve Historia de las Personas con Discapacidad, que hablas desde la opresión hasta la lucha por sus derechos, ¿no? Que es como un recuento de diferentes culturas y cómo se ha concebido. Y bueno, pues vamos desde el aniquilamiento, ¿no? De las personas con discapacidad, desde los infanticidios, por ejemplo, desde el abandono, por ejemplo, en algunas culturas se abandonaba en bosques, se arrojaba a ríos sagrados, por ejemplo, como el río Ganges. En general, pues hay esta noción, ¿no? Como de hacer a un lado, ¿no? Como estas diferencias, por ejemplo, en la cultura, por ejemplo, igual hebrea, pues también hay una marca, ¿no? Del pecado, ¿no? Que se creía esta condición de vida como muestra de un pecado, ya sea tuyo o de tu familia, ¿no? Que por ende, pues tienes o vives en una condición de discapacidad. En fin, hay pues muchas culturas también como que nos muestran que las personas con discapacidad pues eran exhibidas, ¿no? En zoológicos, por ejemplo, en circos, que invitaban como a esta reflexión para arrepentirte de tus pecados, por ejemplo. Entonces, bueno, la noción como tal se desarrollaba a partir de marcos religiosos, ¿no? A partir de marcos, pues sí, de lo segregativo, pero bueno, a un marco muy radical como lo es precisamente estos aniquilamientos, por ejemplo. Hay también como ciertas evidencias de que ya había tratamientos, ¿no? Que se buscaba hacer como férulas, como prototipos de bastones, por ejemplo, pero pues sí, la constante había sido, ¿no? Esta cuestión pues sí, muy, muy radical de segregación y de exclusión, incluso, bueno, que atentaba contra pues el derecho a la vida, ¿no? Y hoy por hoy creo que estamos entrando a cuestionar los marcos médicos, que después de estos marcos como más religiosos, culturales, también entramos como a lo médico, ¿no? Que es definir la discapacidad como una enfermedad, ¿no? Que si bien puede ser como
originada, por ejemplo, por un diagnóstico médico. La propia discapacidad no es esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una cosa es como el diagnóstico y la otra es la condición que tengas de vida, ¿no? Permanente, por ejemplo, ¿no? Entonces, en general, partir de este cuestionamiento a lo médico nos hace llegar a el marco social del que hoy se está intentando hablar, intentando difundir el marco social de la discapacidad, que es entender a las personas, entendernos, por ejemplo, como personas sujetas, ¿no? De derechos, personas propias, autónomas, que somos pues dueñas de nuestros propios cuerpos, ¿no? De nuestras propias decisiones, que también es un gran tema porque pues justo se ha como retirado esta cuestión como de autonomía, pero creo que hoy por hoy estamos en este contexto como de entender a la discapacidad como algo social. Muchísimas gracias, Paola. Pues así es, ya nos has dado aquí un poquito de la historia de cómo ha ido cambiando la percepción. Digo, todavía nos falta mucho, es un tema en el que como se dice coloquialmente, estamos en pañales, ¿no? Así que bueno, pues el día de hoy es lo que estamos tratando de hacer, a platicarlo con, crear conciencia y obviamente pues con todo el respeto que este tema también se merece. Así que bueno, reiterarles nuestras redes sociales para que estén en contacto con nosotros. Facebook e Instagram nos encuentran como SendiuV en X, antes Twitter como @Sendiu. No olviden darles me gusta, seguirnos y compartir nuestro contenido y también bueno, pues por este medio pueden proponernos algún tema específico para futuras emisiones de Naturalmente Universitario. Y bueno, además, si quieren hacerle una pregunta a nuestra invitada del día de hoy, también es el medio para que lo puedan hacer. Les reiteramos la frase del día, que es la siguiente: la verdadera discapacidad no está en las personas, sino en las barreras que les impone la sociedad. Además, bueno, recordarles que todos los jueves en punto de las 9 de la mañana pueden sintonizarnos en la primera emisión de Naturalmente Universitario a través de la frecuencia de Radio B en el 90.5 de FM o en línea en www.uv.mx/radio/transmisión. También queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal oficial en YouTube, que es SendiuV, donde podrán ver todos los estrenos semanales de las emisiones de Naturalmente Universitario. Y bueno, pues si se perdieron alguna, ahí también podrán ver todos los videos. Incluso pueden también conocer los videos para acceder a los grupos de ayuda mutua que se han estado realizando, bueno, se está realizando a lo largo de diversos espacios universitarios. Ahí podrán encontrar todo esto. Continuamos con la emisión del día de hoy de Naturalmente Universitario, que es cómo comprender la discapacidad, y nos acompaña Ana Paola Morgado Luna, quien es estudiante de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana y a quien agradecemos el día de hoy platicando con nosotros. Bueno, Paola, me gustaría que nos platicaras justamente pues, sobre los modelos de percepción de la discapacidad. Claro, pues retomando un poquito, ¿no? El tema de cómo ha avanzado o cómo ha evolucionado la concepción de la discapacidad, pues bueno, se retoma que pues desde hace mucho tiempo se había quitado como la noción de discapacidad a partir de los y las propias personas, ¿no? Que la viven. Se había entendido desde marcos religiosos, ¿no? Desde marcos pues corporales, por ejemplo, cuando no entras en una corporal normalidad, pues bueno, eres segregado precisamente por ello, ¿no? Se pasó también a cuestiones que atentaban, ¿no? Contra los derechos, pues el acceso a la vida, no tan solo de las personas con discapacidad, por ejemplo. Lamentablemente, pues justo como se mencionaba, ¿no? Hoy en día, pues no estamos lejos, ¿no? De estas realidades. Y a lo mejor, bueno, ya no es como esta cuestión de el no derecho a la vida, ¿no? Pero sí qué la vida implica, ¿no? Como esta cuestión de independencia, como esta cuestión de autonomía, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que en el marco en el que actualmente se entiende la discapacidad como un marco social de la misma, podemos hablar, por ejemplo, de esta cuestión como de dependencia, ¿no? Que se ha visto que las personas con discapacidad, al no haber un mundo, ¿no? Construido para múltiples formas de ser y estar, pues precisamente están bajo una condición social, ¿no? De discapacidad, de enfrentarse con muchas barreras, que justo a eso me remite la frase que es muy buena. Y precisamente esto nos hace cuestionarnos qué tanto se valora esta parte como de la individualidad, ¿no? Del ser independiente, ¿no? Creo que todos somos dependientes de alguna u otra forma, ¿no? Para acceder a los recursos, si hacemos como una reflexión muy grande, pues todos dependemos, ¿no? A lo mejor de forma invisible de otras personas, ¿no? Pero al menos en cuestión de personas con discapacidad, creo que las cuestiones de redes de apoyo, de acompañamiento, creo que se ven más visibles, ¿no? Y creo que eso es lo que ha generado como el ver a la discapacidad como algo negativo, ¿no? Como ver a estas personas bajo un contexto de suma dependencia y que eso es lo malo, ¿no? Cuando realmente todos somos dependientes y solo aquí, ¿no? Cuando se ve como más
más plasmado es por eso como lo que está retando, ¿no? A esas nociones de independencia, a qué tan independiente tienes que ser, por ejemplo, para que seas como lo aceptado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sería como cuestionarnos cómo estamos entendiendo también como estas nociones de independencia y precisamente eso nos va a llevar como a cuestionar cómo estamos comprendiendo la cuestión de discapacidad, por ejemplo, ¿no? Y de forma muy general, pues remitiéndome igual a la pregunta anterior, el marco social de la discapacidad, pues nos remite al reconocimiento del acceso a los derechos de forma equitativa, al reconocimiento de las necesidades de las diferentes poblaciones con discapacidad, infancias, mujeres, jóvenes, etcétera, y también, bueno, pues o lo que se ha mencionado como ajustes razonables, ¿no? Que es como el panorama más actual de cómo hacer que este mundo que no está construido quizá para muchas formas de ser y estar, sea, ¿no? Lo más cercano a ello y cómo empezar a construir desde ahorita esos panoramas, pues sí, sí, ahora sí, incluyentes, ¿no? Más que adaptados, pues sí, incluyentes y pensados, ¿no? Para todos y todas. Muchas gracias, Paola. Y bueno, como les hemos platicado en varias emisiones de Naturalmente Universitario, colocamos algunas encuestas en redes sociales enfocadas al tema que estamos por abordar en cada emisión. Y en esta ocasión, Paola, me gustaría compartirte la encuesta, los resultados y bueno, además agradecer a quienes semanalmente están participando en estas encuestas y bueno, invitarlos a que sigan haciéndolo. La pregunta fue la siguiente: ¿consideras que nuestra sociedad se ha tornado más inclusiva? El 48% mencionaron que sí y el 52% mencionaron que no. No sé si quieras compartir alguna reflexión sobre estos resultados, Paula. Claro, principalmente como hemos estado comentando la cuestión como histórica, sí puede haber como esta percepción, ¿no? De avance en cuestiones de inclusión. Sin embargo, pues también la inclusión propiamente se ha derivado, yo creo, en como en puntos más importantes que otros, ¿no? Que hay como una mejor o mayor inclusión que otras, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado de cuestión de inclusión laboral, educativa, y no es porque no sea urgente y que no hagan falta como muchas cuestiones de investigación, de intervención, sin duda que sí, pero por ejemplo la inclusión cultural, por ejemplo la inclusión recreativa, ¿no? Que reconocer que las personas pues también tienen este derecho, ¿no? A la diversión, por ejemplo, a el esparcimiento y sobre todo pues a la convivencia, pues precisamente nos arrojan a que hay un área por ahí, ¿no? Como de pronto escondida, ¿no? En la que quizá no nos hemos fijado, pero forma parte sin duda de las experiencias cotidianas y debería, ¿no? También formar parte de esta inclusión, ¿no? Entonces a lo mejor el tan solo, por ejemplo, que yo vaya a un restaurante, ¿no? Y que no haya un menú en braille, pues quizá justo me remite, ¿no? Como a qué tanta inclusión entonces hay, ¿no? Y qué tanto la vemos como en chiquito y en grandote, porque pues en ambas nociones de una grande inclusión o una pequeña inclusión, pues se hace esta diferencia, ¿no? Así es, muchísimas gracias, Paola. Pues aquí están las reflexiones precisamente de esta encuesta semanal. Y bueno, también quiero dar paso a esta parte de la entrevista que lo platicábamos hace un par de días, justamente cuando armábamos la entrevista. Estas recomendaciones, estos tips que creo que a todos nos ha pasado en la cabeza o lo hemos hecho consciente o inconscientemente. Me gustaría que nos platicaras. Les ponemos un ejemplo muy básico. A veces cuando compartimos espacio con una persona que vive con alguna discapacidad, pues sale esta parte como de cuidar, de proteger, de un poco abrazar, ¿no? Digámoslo de esta manera o por mencionarlo así. Entonces me gustaría que nos platicaras, Paola, pues también cómo tenemos nosotros que aprender a interactuar. Digo, es una interacción diferente con todas las personas, pero sí creo que aquí es importante como saber cómo hacerlo de una manera correcta, no ser invasivos, que era un poco lo que platicábamos precisamente en este tema. Así es, se me hace una buena reflexión porque pues igual en tan solo en experiencias cotidianas me ha pasado, ¿no? Como el cruzar una calle y me cruzan cuando yo ni siquiera, o sea, yo no quería cruzar, yo solo estaba esperando a alguien, ¿no? Entonces es como esta, pues suposición, ¿no? De lo que necesitas, de por qué estás ahí, por ejemplo, parada tan solo, ¿no? Entonces creo que principalmente a lo mejor nos ayude mucho el cambiar como el lente con el que podemos como percibir las cosas. Por ejemplo,
esta noción de el apoyo, ¿no? Para nada es negativa, se agradece sin duda, porque repito, pues justo hace falta muchas cosas, ¿no? Pero ¿de dónde viene como este querer ayudar, ¿no? De pensar que la persona lo necesita, ¿no? Que ella no puede sola, o de darme cuenta de que precisamente las condiciones estructurales, por ejemplo, del lugar físico en donde está la persona, no le permiten, ¿no? Moverse de forma segura o de alguna forma, pues sí, independiente, ¿no? Entonces, creo que a partir de eso podemos empezar como a transformar las formas de acercarnos o desde dónde pensamos, ¿no? El querer ayudar, y creo que eso va cambiando el qué tanto nos acercamos, ¿no? Con justo como esto que me pasa de que me cruzan sin que yo quiera cruzar, creo que al menos para mí me remite a esto, ¿no? O sea, no se pensó desde qué es lo que yo quería, ¿no? Como reconocerme el qué hago ahí, sino el que simplemente me hace falta, ¿no? Y ya. Pero precisamente al ver que hay pues cosas como muy materiales, por ejemplo, que no sé, quiero copiar algo en mi libreta, pero no está, no tiene audio, no tengo cómo copiarlo, pues entonces, ok, bueno, aquí hace falta un ajuste, a lo mejor yo puedo, ¿no? Ser esta persona o este mediador, ¿no? Para que la persona pues pueda acceder pues de forma equitativa, ¿no? Pero a lo mejor si la persona tiene igual estas condiciones, ¿no? Está leyendo en su computadora, está leyendo, por ejemplo, braille o algo por el estilo, solamente está haciendo ella, ¿no? Está haciendo sus actividades y no se vería con esta cuestión como de suponer, ¿no? Como ajustes en ese momento, ¿no? Y principalmente, pues también creo que los medios de comunicación, pues lamentablemente no han ayudado mucho porque, pues también es muy cierto que hay muchas representaciones que tan solo, pues la discapacidad en una película se ve como que el final feliz es que se cura, ¿no? Cuando se representa la discapacidad, el final feliz es este. Entonces, pues bueno, evidentemente a lo mejor en el subconsciente vamos a tener como ciertas nociones, ¿no? Representaciones de qué es la discapacidad, qué conlleva, ¿no? Como un sufrir, como un padecer como siempre, ¿no? Entonces, quitarnos como estas telitas, ¿no? Y cuestionar cómo se está representando la discapacidad, cómo nos la quieren hacer percibir, por ejemplo, el atrevernos, ¿no? A cuestionar, ¿no? Precisamente como estos medios de comunicación o representaciones, por ejemplo, las frases sin duda, ¿no? También va a ayudar bastante, e incluso atrevernos como a preguntar a la persona sin duda, ¿no? Oye, ¿necesitas ayuda? ¿De qué forma? Y listo, ¿no? Quizá justo, ¿no? Para no hacer como esta cuestión de me aviento y pues ya estoy como que ahí invadiendo probablemente pues el espacio, ¿no? Que la persona pues también tiene. Entonces creo que a partir de ello, de cambiar el desde dónde pensamos la ayuda, el cuestionar cómo esas representaciones que se nos han dado y atrevernos, ¿no? A preguntar y a romper con esta delita de lo diferente, sino por lo diverso, ¿no? Así es, Paula, pues sin duda yo creo que dijiste lo exacto es a preguntar, sin más ni más, preguntar. Y bueno, pues siempre tener la disposición también, si te dicen que no, pues respetarlo, no intentar, ¿no? Eso yo creo que son de las cosas también más importantes. Y bueno, reiteramos nuestras redes sociales para que estén en contacto con nosotros. Es el momento también, si tienen alguna pregunta para nuestra invitada, pueden hacerlo a través de la transmisión. Recuerden que en Facebook e Instagram nos encuentran como SendiV, en ex, antes Twitter como @Sendiu. No olviden darle me gusta, seguirnos y compartir nuestro contenido. Te recordamos la frase del día que hace alusión al tema que estamos abordando y es la siguiente: la verdadera discapacidad no está en las personas, sino en las barreras que les impone la sociedad. Queremos invitarlos también, bueno, pues a que sintonicen las dos emisiones de Naturalmente Universitario todos los jueves. Primera emisión, 9 de la mañana, a través de la frecuencia de Radio V 90.5 de FM, y también lo pueden hacer en línea en www.v.mx/radio diagonal transmisión. Segunda transmisión, 12 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook, que es @sendiu.v, para que también estén al pendiente de estas transmisiones. Y bueno, continuamos con el tema del día: cómo comprender la discapacidad, y nos acompaña Ana Paola Morgado Luna, quien es estudiante de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana. Y bueno, Paola, pues estamos prácticamente cerrando la emisión del día de hoy. Nos gustaría que nos compartieras algunas recomendaciones, algunas conclusiones para quienes están al pendiente de esta transmisión. Claro, creo que también algo muy importante es que, bueno, pues todos estamos, ¿no? Insertos en diferentes, yo le digo así como diferentes trincheras, como en diferentes espacios, ¿no? De acción, y creo que todos podemos formar parte como en esta cuestión de inclusión, ¿no? Principalmente porque
En primera, pues nadie está exento, ¿no? La condición de discapacidad no exenta a nadie, tanto por temas de nacimiento, tanto por ser adquirida o por la propia edad, ¿no? Entonces creo que a partir de concebir esto podemos como empezar a ver qué tanto es mi implicación en el tema, por ejemplo, ¿no? Y sin duda las personas que de pronto no se suman en una condición de discapacidad también tienen un papel pues fundamental, ¿no? En desde sus espacios abrir como estas preguntas, ¿no? ¿Cómo puedo hacer desde aquí? Desde oficina, salón, desde casa, por ejemplo, un entorno, ¿no? O un entorno más accesible en general, ¿no? Entonces creo que a partir de preguntarnos esto podemos tomar como un papel más activo, como plena conciencia, ¿no? De qué debemos transformar, de qué podríamos, ¿no? Por ejemplo, incluso en nuestra relación con otras personas, pues cuestionarnos, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante. También es no olvidar como esta noción de que pues sin duda la exigencia que se está tomando ahorita de el acceso a nuestros derechos, pues no es una noción de favor, por ejemplo, no es una cuestión de, pues sí, de acceso a un derecho, no a un favor, entonces, pues también es abrir paso, ¿no? Como a estas generaciones que también vienen como que tocando estas puertas, ¿no? De mencionar el tema de Sin duda, pues, por ejemplo, cuando se mencionan estos conceptos, ¿no? De educación, más bien de personas especiales, por ejemplo, pues también incluso el cuestionar de que, ay, o cuidado allí porque es como esta cuestión, ¿no? De lo especial o caer como muy una tela muy delgada entre caer hacia los angelitos, por ejemplo, ¿no? Que pues para nada somos. Incluso como en esta cuestión de el discapacitado, ¿no? Porque pues asume a una persona que toda esa persona se define por la discapacidad, ¿no? Cuando pues una persona propiamente tiene muchas otras cosas que lo definen. Y a partir de eso, pues también podemos ir transformando entornos. Y sin duda creo que actualmente hay muchos y muchas que están muy activas en redes sociales, en TikTok, en Instagram, hablando del tema. Entonces también los y las invito a que si pueden seguir en redes sociales a muchos y muchas compañeras con discapacidad que están haciendo contenido, sin duda, pues va a aportar, ¿no? Porque están hablando desde ellas, desde sus vivencias, desde lo que quieren compartir y pues eso también va a abrir mucho el diálogo y el aprendizaje. Pues muchísimas gracias, Paola. Pues ya aquí están las recomendaciones, estos tips que nos comparte nuestra invitada, Ana Paola Morgado Luna, a quien agradecemos que haya estado el día de hoy en la transmisión de Naturalmente Universitario. Ella es estudiante de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues ya daba también estas sugerencias para que puedan ustedes buscar en redes. Ahora está de moda el TikTok. Ahí encontramos todo, la fuente para prácticamente todo. Pero bueno, pues al final, justo como lo mencionas, se habla desde la primera persona, ¿no? Te cuentan, te van explicando, te van recomendando lo que sí y lo que no. Y yo creo que eso es importantísimo en este tema también. Y bueno, pues agradecer a quienes estuvieron al pendiente de esta transmisión, también a José Guadalupe García González por el apoyo técnico cada semana para las emisiones de Naturalmente Universitario. Y te invitamos a que la siguiente semana nos sintonices 9 de la mañana, Radio B, 12 del día a través de Facebook en las transmisiones de Naturalmente Universitario. Yo soy Rosy Vite y bueno, queremos, antes de cerrar, Paula, tenemos una pregunta, no sé si podamos todavía, la vamos a agregar y bueno, agradecemos a Ana Luna Muñoz. ¿Cómo ha sido tu experiencia de educación superior en la Universidad Veracruzana? ¿Qué les dirías a los y las jóvenes con discapacidad que aspiran a entrar a alguna de las carreras que se ofertan? Y bueno, pues prácticamente con eso estaríamos cerrando la transmisión, Paola. Claro, bueno, qué gran pregunta. De forma como muy resumida, al menos en cuanto a experiencia, pues bueno, desde el examen de admisión, pues me sentí muy cómoda, ¿no? Porque pues pude justo hacerlo, ¿no? A mis tiempos, con un lector de pantalla que con está justo razonable, que me permite leerlo a mis tiempos, repetir la pregunta si lo necesito, por ejemplo, yo leer las opciones, entonces pues eso te permite pues más autonomía, ¿no? Al menos, o que te sientas segura en lo que estás haciendo. Entonces, bueno, desde allí. Y bueno, ya el entrar en la Facultad de Sociología, que particularmente es donde estoy, pues ha sido pues de mucho aprendizaje, que principalmente ha sido pues un espacio donde me he cuestionado como muchas cosas a partir de la discapacidad, de justo cómo entenderla, ¿no? Por ello un poco como este interés de hablar del tema. Y principalmente porque lo que ha definido la experiencia ha sido la disposición, ¿no? De las y los docentes, de esta apertura, de entender como a las formas diversas y de no excluir, ¿no? Por no encajar como en esta cuestión de, por ejemplo, aprender solo de forma visual, ¿no? Por ejemplo, sino también de escribir, ¿no? Lo que está en el pizarrón y eso también está bien, ¿no?
En fin, en general ha sido como esta disposición, sin duda, pues cuestionar los espacios físicos, que también eso ha llevado a hacer ajustes razonables poco a poco, se va avanzando, entonces eso lo rescato mucho porque pues también impacta, ¿no? En qué tan cómodo y emocionalmente, pues bien, te hace sentir tu espacio donde te desarrollas, ¿no? Y para las y los jóvenes, pues bueno, creo que en general, aún estamos bajo un contexto como de una historia, pues que sí puede estar cargada, ¿no? De dobles cargas, ¿no? A lo mejor en la educación básica o media superior, ¿no? Que conlleva ahí como más tiempo para hacer tareas, para hacer tus actividades, porque tú tienes que adaptarte, ¿no? A las condiciones de la escuela y eso pues sin duda significa como muchas, pues muchos cargos ahí extra, ¿no? Entonces a lo mejor ese mismo miedo pues también entra en esta etapa. Pero bueno, pues sin duda creo que la UV ha trabajado mucho en el tema y justo está abierta, ¿no? En cuanto a hablar de todo lo que haga falta, todavía por avanzar. Entonces, en ese sentido, hay un espacio, es posible y pues sin duda la cosa es atreverse, ¿no? Es quitarse como estos miedos que tienen un porqué claro. Pero pues sin duda ya vemos varios, ¿no? Que sin duda podemos compartir igual experiencias y ser como estas redes de apoyo. Pues, muchísimas gracias, Paola, y agradecemos también a Ana Luna Muñoz, quien está al pendiente de la transmisión, y esperamos que la respuesta que te haya dado Ana Paola pues haya sido de mucha utilidad, igual a todos los que están al pendiente de esta transmisión. También agradecemos y saludamos a Rosa Elena Montesoro, que está al pendiente de las transmisiones semanales de Naturalmente Universitario. Y bueno, pues agradecerte nuevamente, Ana Paola, y bueno, a lo largo de los siguientes meses estaremos trabajando precisamente en algunos temas que ya ahorita empezamos a abordar sobre este tema. Y bueno, pues la idea es justo hacer esta conciencia, saber más. Insisto, todavía estamos en pañales, pero pues la idea es tener esta apertura para conocer, para preguntar y como en todos los temas, pues siempre va a haber tabús, pero justamente pues a lo largo de las transmisiones iremos trabajando en ellos. Agradecerte nuevamente a Ana Paola por estar el día de hoy con nosotros y a nuestros seguidores que están al pendiente de las transmisiones de Naturalmente Universitario. Y bueno, pues yo soy Rosy Vite y esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron Naturalmente Universitario. Sintonízanos en nuestra próxima emisión.